hoy quiero exponer la palabra de Dios. Así que si me acompañáis, me gustaría que me acompañarais en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 de Marcos. Es el Evangelio más corto. Es un evangelista que narra todo lo que narra de una forma muy rápida. Me gusta decir que Marcos escribe como yo predico y que se salta muchas cosas porque es un autor breve, un autor corto de espacio, no es el narrador más extenso como Lucas o Mateo, sino que es el más corto y muchas cosas literalmente se las salta en el tiempo y en el cronos. Pero me gustaría que me acompañáis al capítulo 14, porque es donde precisamente estamos ahora celebrando la semana que estamos justamente empezando hoy, que como sabéis, en la tradición cristiana mundial se celebra la Semana Santa justamente empezando en este domingo que hoy llamamos, o que se llama el Domingo de Ramos o el Domingo de la Entrada Triunfal en Jerusalén. La tenemos en Marcos también, el capítulo 11 la relata, y en el capítulo 14, donde yo quiero llevaros hoy, es a 2-3 días más allá del domingo en el que hoy más o menos estaríamos celebrando la entrada de Jesús. Es la última semana con vida de Jesús de Nazaret y por tanto es una semana altamente intensa. Si pasáis páginas atrás en vuestras Biblias, si vais vuestras Biblias o vuestras pantallas de móvil, donde tenéis la Biblia, si vais a Marcos 11, veréis, como he dicho, la entrada triunfal de Jerusalén. Jesús entra como el Mesías reconocido, le echan palmas, le echan alfombras, le echan todo lo que pueden para que pise como un rey, pero muy poco después, de hecho al día después, Jesús se enfrenta uno tras otro un montón de problemas. Es una semana de mucha intensidad emocional. Si pasáis el capítulo 11 y vais al 12, al 13, veréis que Jesús de poco le sirve esa entrada triunfal en Jerusalén, porque justo después va a tener una serie de confrontaciones constantes y una serie de denuncias que le van a llevar a muy graves problemas. De hecho, va a denunciar en el templo los abusos de los sacerdotes, de la casta sacerdotal, va a pronunciar parábolas sobre los líderes políticos de Israel y nada, no les deja en nada en buen lugar. Va a denunciar la hipocresía de los escribas, los que copiaban la Biblia, también religiosos, y va a anunciar la destrucción del templo de Herodes, el templo de Salomón, probablemente el icono más importante de la religión hebrea, el icono, digamos, arquitectónico más importante de los judíos. Y dice, el templo va a ser destruido y en 3 días se va a reedificar. Nadie, absolutamente nadie le entiende. De hecho, no lo entienden ni sus discípulos. Pero nosotros ahora, 2000 años después, tenemos una información amplísima para saber perfectamente que cuando Jesús estaba anticipando la destrucción de ese templo maravilloso y la reedificación en solamente 3 días, en realidad no está hablando de ninguna arquitectura, está hablando de su propio cuerpo. Está hablando de su propia muerte, anticipándola, de nuevo explicándola, de nuevo profetizándola y advirtiendo también que 3 días después ese cuerpo se va a levantar y ese cuerpo va a resucitar. Nadie le entendió y eso llevó incluso ya con esa guinda final del aviso de la destrucción del templo, que los judíos entendieron que hablaba del templo de Herodes, eso lleva a un nivel de confrontación, es una semana de mucha confrontación, lleva a un nivel de desafío con las autoridades de Israel que se convierte en insoportable. Es decir, el termómetro de la tensión ha llegado al límite soportable y llegamos precisamente, podríamos decir, al clímax, a la guinda final de la tensión que Jesús ha ido provocando intencionalmente durante toda esa semana, como he dicho antes, confrontándose con todas las autoridades de Israel en pocos días, en solamente 2 días. Estaremos ahora aproximadamente en el miércoles, más o menos, de lo que celebramos o llamamos la Semana de Pasión o la Semana Santa. Y en el capítulo 14 hay una parada. Ese nivel de tensión que ha ido aumentando desde el capítulo 11, 12 y 13, en el 14 hay un estanco, hay una parada, hay un oasis. Y nos dice el texto, si lo seguís conmigo, dice, 2 días después era la Pascua. Por eso digo que puede ser miércoles, pensando que 2 días después sería el viernes o el sábado de Pascua.
y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Es decir, los líderes de Israel habían ya tomado una decisión muy nítida y a la vez tajante. Los romanos dirían, en una frase que estudiábamos en el colegio, cuando estudiábamos latín, alea jacta est, que traducido del latín significa la suerte está echada. La decisión sobre la vida de Jesús ya está tomada. La decisión es matarlo. Pero fíjate en el versículo 2, porque son políticos inteligentes que no quieren molestar a nadie, dicen, pero no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Es decir, la agenda política de los sacerdotes es, una, eliminar a Jesús, su confrontación es insoportable, sus ataques ya no los podemos resistir, sus confrontaciones públicas, sus parábolas, sus insultos, no podemos soportarlos más. Hay que matarlo, pero no lo haremos en esta semana, estamos a 2 días de la fiesta grande del calendario hebreo, lo haremos después, para que el pueblo no se alborote. Así que probablemente estaban pensando en que le iban a matar una semana más tarde. Y justo en ese momento, como digo, la declaración está tomada, Jesús se escapa. Se escapa por un breve tiempo, por unas horas. Y dice el versículo 3, que estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Jesús nos dice en el versículo 3, lo poco que nos narra Marcos, muy escueto, nos dice que está en Betania, versículo 3, en casa de un tal Simón el leproso, alguien probablemente, en mi opinión, que seguro que era conocido por su lepra, pero que es altamente improbable que la tuviera en ese momento, porque Jesús ha entrado en su casa y sus discípulos con él están comiendo en su comedor. Así que es altamente improbable que ese Simón, en ese momento, esté enfermo de lepra. La lepra para los judíos era una enfermedad muy peligrosa, condenada por la ley, una enfermedad muy contagiosa y muy letal, o al menos así la entendían en ese momento. Y los judíos tenían la obligación de que si alguien tenía lepra, tenía que ir por la calle con unas campanillas, tenía que ir como si tuvieras tú una cosita así, anunciando que yo estoy y me acerco. Exacto, maravilloso. Lo tenéis todo preparado aquí, ¿eh? Unas campanillas como esta, para que la gente pudiera alejarse y marcharse de su presencia para no contagiarse. Por lo tanto, fijaos que la historia es compleja de entender porque Jesús está sentado con ese Simón y además con sus discípulos. Yo quiero entender, no lo dice Marcos, pero quiero entender que probablemente era un ex leproso que probablemente fue curado. No sería tan raro, seguramente que recordaréis en la historia del Evangelio, Jesús cura a muchísimas personas. Curó a ciegos, a ver si me ayudáis, curó a paralíticos, curó a mujeres con flujo de sangre, curó a cojos, paralíticos, ¿qué más? A endemoniados también, y también curó a leprosos. Y no en una, sino en varias ocasiones. Hubo incluso en una ocasión que hubo unos que estaban incluso en grupo. Había un grupo de leprosos, no sé si recordaréis la cifra, alguno, no sé si la recordáis. Muy bien,
No sé cómo lo habéis sabido tan ágilmente, ¿eh? Dice, 10 leprosos fueron curados a la vez. Y muy pocos, solamente muy pocos, volvieron para dar las gracias. ¿Recordáis cuántos? Muy bien, 1. Los demás no regresaron. Probablemente a lo mejor estamos delante de uno de esos. Simón puede haber sido uno de tantos leprosos que Jesús curó y que ahora está en su casa. ¿Y por qué no? Es normal, es políticamente correcto. Le recibe y le ofrece lo mejor que tiene. Le ofrece su casa, su alojamiento y su hospitalidad. Pregúntate por un momento, de una forma muy breve, si Jesús hoy apareciera en tu casa, ¿qué harías? ¿Cómo le recibirías? ¿Prepararías una paella? Por lo menos. Y marinera, ¿no? Una mariscada. No sé, las mujeres, los hombres, los que os gusta cocinar, ¿prepararíais vuestros mejores manjares? Quizás alguien haría algo más, no lo sé, quizás le llevaría a enseñarle Cambrils y enseñarle qué maravillosa ciudad es esta ciudad. No sé, ¿qué harías? Quizás te pondrías de rodillas, quizás te callarías para dejarle que él hablara, no sé lo que harías, pero seguro que te impresionarías mucho si Jesús apareciera en tu casa. Eso es lo que le pasa a Simón. Vamos a imaginar el ex leproso, que está, como he dicho, siendo muy políticamente correcto, porque le da de comer a él y a todos los discípulos. Bien, por Simón. Buen ejemplo. Es un hombre digno para copiar, para imitarlo, porque ve a Jesús, le invita a casa y le sienta a la mesa. Bien por él. No está mal. Digamos que se comporta con bastante dignidad. Pero en medio de la escena, o en medio de la cena, irrumpe alguien que va a dejar a Simón muy a la altura de los zapatos. Porque nos dice el texto en el versículo 3 que en ese momento entra en la escena una mujer que no sabemos su nombre por ahora, Marcos no nos lo cuenta, pero yo os lo voy a desvelar hoy. Es anónima y entra con un vaso de alabastro, una piedra llena de perfume carísimo, de nardo puro, que el tesorero del grupo, solamente un versículo más abajo, enseguida, versículo 5, ya nos dice su valor. Si está el tesorero aquí, que no se me enfade, pero aquí los tesoreros no quedan muy bien parados, ¿eh? Y el tesorero enseguida dice lo que vale ese envase y dice que vale aproximadamente unos, por lo menos, 300 denarios. La moneda local y la moneda habitual del pueblo hebreo de ese momento. Un denario es el salario de un día de trabajo. Si multiplicas 300 denarios, equivale a 300 días de trabajo con sus vacaciones, es decir, un año entero. Vamos a intentar trasladar la escena al siglo XXI para entender el profundo peso que la historia tiene. Y lo que estábamos resumiendo es que esta mujer irrumpe en la escena con un vaso de alabastro que lleva perfume por el valor aproximado de unos 15.000 euros. Porque si eres mileurista, algunos me dicen, ojalá fuera mileurista, pastor. Pero vamos a imaginar que lo eres, pues tendrías unos ingresos de unos 12.000, 15.000 euros al año. Así que esa mujer andaba por la vida con un pequeño frasco de perfume que valía unos 15.000 euros. ¿Alguno de vosotros va por la vida con ese dinero? ¿El alcalde va por ahí por la vida? No. Nosotros tampoco. Ya nos gustaría, pero como mucho los tenemos en el banco, si los tenemos. Esta mujer va por la vida con esos 15.000 euros, entra en la casa donde está Simón, la casa suya, donde está alojando a Jesús, y no tiene ningún empacho en abrir, romper el envase, y dice el texto que derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Si eres mujer, bueno, si eres hombre también me vas a entender, pero si eres mujer más, sabrás que el perfume hay que cuidarlo porque pones normalmente un par de gotas, ¿verdad? Yo estoy casado con una mujer. No, claro, ¿con cuántas voy a estar? Con la mía. Y yo le compro un envase de perfume de estos un poco costosos una vez al año. Mi mujer es catalana y su marido también. Creo que con eso ya lo he dicho todo, ¿eh? Entonces, le compro uno y bueno al año en Navidad. Y le digo que le tiene que durar todo el año. Entonces, mi mujer, que es catalana y me entiende muy bien, gotita, gotita. Mi mujer huele bien con una gotita, ¿para qué vas a poner más? Y
dura todo el año. Le compro uno de estos buenos caros, estos de, sin marca, bueno, marca buena, estos de Ponche y Cabaña. Y se la regalo con mucho gusto porque sé que lo va a estirar, como el chicle. Si mi mujer un domingo tomara el Ponche y Cabaña y se lo echara encima entero, mira, olería bien. De hecho, lo sabría todo el edificio. Y cuando fuéramos por la calle yendo a la iglesia un domingo, tendríamos una conversación complicada. Una conversación pastoral, pero nada cómoda. Porque yo le diría que acabas de tirar por tierra todo el envase del año entero. Y ahí tendríamos una discusión, como digo, no del todo agradable. Esta mujer de la historia bíblica, anónima, lleva encima 15.000 euros, lleva encima toda la coquetería femenina que podía tener por mucho tiempo. Y si me permites un añadido que creo que es no del todo erróneo, probablemente iba llevando encima también su seguridad social. ¿Me entendéis perfectamente los que tenéis cierta edad? Porque no había seguridad social y esa mujer llevaba en ese envase probablemente la garantía de su futuro, la garantía de su jubilación, 15.000 euros en un pequeño envase. Pero la historia es sorprendente porque cuando ve a Jesús, nos dice la historia que rompió el cuello del vaso y nada se iba a salvar. Todo el perfume se lo entregó a Jesús. Nos cuenta la historia bíblica de Marcos, que la cuentan también los demás narradores del Evangelio, los demás evangelistas. Por cierto, evangelistas, como sabéis, solo hay 4. Nosotros somos evangélicos, pero evangelistas solo hay 4. Así que los otros evangelistas cuentan que toda la casa se perfumó. Claro, no podía ser de otra manera. Y me vais a permitir ahora una lectura crítica del texto y que creo que vosotros también la podéis hacer conmigo. A mí me parece, como he dicho antes, le compro a mi mujer este envase para que dure todo el año, a mí me parece un uso que yo llamaría irracional. Un uso del perfume extraño, impresionante. Yo diría que la puedo juzgar a esta mujer, perdonadme que la juzgue, pues algo extravagante, algo exagerada. O si quieres lo diré radical, insólita. Ponle el adjetivo que quieras. Pero la historia nos va a explicar o nos va a hacer entender por qué esta mujer hace esto cuando lo que hace es tirar por la borda toda la coquetería por años y probablemente su incluida jubilación. ¿Por qué hace esto? Bueno, Marcos no nos ayuda mucho, así que hay que leer a los otros textos, pero algunos detalles nos deja caer. ¿Recordáis la ciudad o el pueblo donde estamos? Está en Betania. Betania es una pequeña población, de hecho es una aldea a las afueras de Jerusalén. No tiene ninguna importancia en cuanto a tamaño ni demografía, es un pequeño pueblo, pero allí Jesús huye o se refugia en varias ocasiones en el Evangelio cuando quiere tener tiempos de descanso. ¿Por qué? Porque allí tiene amigos. Por lo menos tiene a Simón, parece ser un ex leproso, y también tiene una casa donde habitan 3 hermanos. Los que habéis leído la Biblia seguramente ya estáis haciendo cálculos. En Betania viven 3 hermanos donde hay 2 mujeres y un hombre. El varón llega a fallecer, de hecho, solo unas páginas más atrás de esta historia ha muerto y se llama por nombre Lázaro. Jesús llega tarde al entierro, llega 3 días tarde y las otras 2 hermanas le recriminan precisamente porque llega al entierro 3 días tarde. Jesús dice, no os preocupéis, de hecho, esto tiene su explicación. Y la explicación es que, por forma impresionante, milagrosa, Jesús habla con la tumba y le llama a Lázaro, que lleva 3 días muerto y ya huele a muerto, le llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Y sorprendentemente el muerto se levanta y sale vivo de la tumba. Es decir, Jesús resucitó a uno de los 3 hermanos. Las otras 2 hermanas, una se llama Marta, una mujer afanosa en su casa, preocupada por la limpieza, preocupada por la higiene, preocupada por las ollas, preocupada por tener una cocina limpia. Y cuando Jesús venía a esa casa, se entretenía mucho con la casa y con el hogar para mantenerlo todo lo más perfecto posible. Y hay una tercera persona que es la tercera hermana,
y que se llama María. Y que cuando Jesús va a la casa de Jesús, que no es la primera vez que lo hace, deja todo y se sentaba a los pies de Jesús a escucharle. Su hermana se enfadaba, porque no le ayudaba en la cocina, no le ayudaba a lavar platos, no le ayudaba a recoger bien la casa, pero ella priorizaba que cuando Jesús entraba en casa, lo primero que merecía era ser escuchado. Lo mejor que podía hacer era dedicar su tiempo a Jesús. Y para orella, como decimos en catalán, poner atención. Esta tercera hermana es la mujer anónima, que Marcos no nos da el nombre. Por lo tanto, quizás ahora nos ayuda a entender un poquito más por qué esta mujer derrama 15.000 euros de perfume a la cabeza de Jesús y sobre todo su cuerpo cuando le ve. Por una razón doble, y que una de las dos razones la tenemos y la asumimos, la otra no. Una de ellas es porque ha resucitado a su hermano. Le está tremenda e históricamente agradecida para toda la vida. Si Jesús resucitara a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a alguien que haya alcanzado el zarpazo de la muerte, ¿estarías agradecido o no? Mucho. Si tu padre, tu hermana, tu cónyuge, tu hijo, no lo sé quién hayas vivido la muerte de cerca, pero todos la hemos vivido de cerca, si esa persona volviera a la vida estarías tremendamente agradecido. Y si hubiera sido Jesús el autor de esa resurrección, estarías agradecido a Jesús. Pues esta mujer está tremendamente agradecida. Y lo que estamos viendo es un acto de pasión y de gratitud extrema. Pero hay un segundo elemento, que es el que quiero también hoy enfatizar, y es que esta mujer, además de haber recibido la resurrección de su hermano, cosa evidentemente espectacular y sobrenatural y agradecible, también ha tenido y tiene aún en directo el privilegio de conocer a el Hijo de Dios. El que tiene delante, el hombre que tiene delante no solo es Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el rabino, el maestro que ha enseñado cosas increíbles a lo largo de esos 3 años, sino que ella cree, sin duda, sin un gramo de duda, que es el Hijo de Dios encarnado para también salvarla a ella. Y ahí es donde nace la gratitud de esta mujer. Por eso esa mujer, por esta doble razón, está tremendamente agradecida, porque entiende, conoce y acepta quién es la persona que tiene delante. La persona que tiene delante no es un cualquiera. No es un rabino más, aunque también enseñaba. No es un buen hombre que enseñaba lecciones éticas, aunque las enseñaba. No era un hacedor de milagros, aunque también hizo milagros. Es, como le presentó Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como anunció Isaías 4 siglos antes de que esta historia se escribiera, ya delimitó con una precisión quirúrgica, ya explicó y habló que vendría un siervo sufriente, que por su llaga seríamos todos curados. 4 siglos antes, Isaías explicaba estas cosas. Y esta mujer María entiende perfectamente que el que tiene delante es el cumplimiento de los tiempos, el Mesías prometido, el ungido, el Cristo que todo el pueblo de Israel estaba esperando. Por eso esa gratitud, por eso esa actitud sorprendente e insólita de derramar todo su valor económico a la cabeza, a los pies de Jesús. Si la historia terminara aquí, ojalá terminara aquí, sería un buen ejemplo para copiar. De hecho, hoy os quiero hablar de María para que las mujeres la copiéis y los hombres también. Que la tengamos todos en la iglesia como un modelo espiritual. Pero lo sorprendente de la historia es que tiene una cara y una cruz. Y al igual que María hace este ejemplo de generosidad extrema, nos cuenta el versículo 4, sorprendentemente, no te lo puedes esperar, es un texto que podrías arrancar o tachar de tu Biblia, no lo hagas, pero duele tenerlo. Dice el versículo 4 que algunos de los discípulos se enojaron
con María, se enfadaron con ella y dijeron cómo se ha hecho o para qué se ha hecho, no te pierdas la palabra, este desperdicio de perfume. El que dice esto es un tal Judas, portavoz económico del grupo de los discípulos. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y además aporta una propuesta que parece espiritual, que yo diría que es espiritualoide. Mira, se podía haber vendido el perfume por aproximadamente 315.000 euros y esos 15.000 euros transformarlos en alimentos para llevarlos a los pobres. Yo me podría aplicar la historia y podría haber hecho 15.000 euros y construir unas cuantas casas más en Turquía. O poder haber llevado 15.000 euros a los niños huérfanos en Ucrania. Historias reales, no estoy inventando nada. Son propuestas las que hace Judas que son seductoras, son espiritualoides porque parecen espirituales, pero tienen un grave problema que es por donde caen, donde tienen la pata cortada, donde cae la mesa. Y es que ellos, que parecen tener una propuesta más espiritual como la de ayudar a los pobres, lo que están diciendo, entre líneas, es que Jesús no es la prioridad. Estando presente delante de nosotros, adorar a Jesús no es lo primero. Lo primero es que gastemos el dinero y lo demos a los pobres. Queda bien, ¿eh? Queda hasta espiritual, pero es espiritualoide. Porque estando Jesús en la presencia de ellos, Jesús debe de ser la prioridad. En la historia, el texto dice cosas tristes. Dice el texto, el versículo 5, que murmuraban contra ella. La traducción que tenemos en castellano es extremadamente amable, extremadamente cariñosa y diplomática. El original no dice murmuraban, dice resoplaban contra ella. ¿Sabéis lo que es resoplar? Los padres lo sabemos lo que significa eso y los abuelos también. Dice el texto que resoplaban, estaban enfadados contra ella por haber ungido a Jesús con ese perfume tan costoso. Es sorprendente cómo los discípulos pueden tener tan poco valor la figura de Jesús, tenerla en tan poca estima, cuando han estado con él 3 años, cuando le han visto hacer maravillas, cuando han visto cómo ha demostrado una vez y otra vez tras otra que él es verdaderamente el Hijo de Dios. Deberían haberse alegrado con María. Deberían haberle dicho, déjanos un poco también a nosotros para que también le pongamos algo de perfume nosotros. Deberían haberse identificado con la adoración extrema, insólita si quieres, extravagante de María. Pero en lugar de añadirse a esa adoración, en lugar de aplaudirla, en lugar de decir, bien María, te has adelantado a nosotros, has sido más ágil que nosotros, en lugar de eso la critican, dice el texto, se enojan con ella y murmuran contra ella. Extraño. Extraño, pero nos hace pensar que a veces los cristianos también hacemos cosas curiosas y no siempre correctas. El termómetro de nuestro amor por Jesús, yo creo que tiene que ver con lo que estamos dispuestos a entregarle, con lo que estamos dispuestos a poner a su disposición, con lo que estamos dispuestos a cederle. Piensa por un momento en lo que es más valioso en tu vida. Piénsalo por un segundo. ¿Qué te dirías a ti mismo? ¿Qué es lo más valioso que tienes? ¿Qué es lo que tiene más valor? Habrá personas de vosotros que pensaréis en cosas que tienen números o quizás cifras que están en el banco. Otros pensaréis en cosas que son paredes, que por cierto, cuando llega un temblor, se caen y se pierden. Otros quizá penséis en cosas que se mueven sobre ruedas. No sé qué es lo más valioso para ti, no lo sé. Si le preguntas a una madre, es fácil la respuesta. Una madre te dice que lo más valioso de su vida, sus hijos, no te dice su marido, te dice sus hijos. Tomad nota de esto las mujeres. Si le preguntas a un enamorado qué es lo más valioso de su vida, hombre, su novia, su prometida. Y a la inversa, más o menos, también suele suceder así. Más o menos. Si le preguntas a la prometida, te dice mi novio. No siempre, pero en general lo pueden decir.
Si le preguntas a un estudiante qué es lo más valioso, el título, que es su meta que en 4 años quiere conseguir. Si le preguntas a un rico, ahí te vas a sorprender. Si le preguntas a un empresario y le dices, ¿qué es lo más valioso que tiene usted? ¿Sabes? No es el dinero. Es el tiempo. Porque el tiempo es oro. Y el tiempo se le escapa para hacer más dinero. Por lo tanto, lo más valioso que tiene un hombre rico es el tiempo que se le escapa. Un día, en una iglesia parecida a esta, un predicador parecido a mí expuso este texto y llamó a la iglesia, invitó a la iglesia a aportar un compromiso delante de Dios con lo más valioso que tú tienes en tu vida. Y tráelo aquí y ponlo aquí, a los pies de Jesús. Y cada uno se adelantó y puso en unas notas, normalmente números, más o menos generosos. Y los diáconos de la iglesia fueron abriendo los papelitos y dándose cuenta de eso, de que la mayoría aportaban cifras, menos un papelito que ponía un nombre, el nombre de Elena. El pastor se sorprendió y llamó y dijo, ¿quién ha colocado aquí esta papeleta que no hay cifras, ni cosas, ni patrimonios, sino que hay una persona que se llama Elena? Al fondo de la iglesia se levantó una mujer viuda, mayor, ya muy coja, con su bastón, y dijo, he sido yo. Por favor, hermana, salga aquí delante y cuéntenos por qué o qué es esto. Salió delante la hermana y contó a la congregación que el papel que había colocado era el papel del nombre de su hija. Ella era una mujer mayor, ya casi de 80 años, viuda, sin marido, no se valía por sí misma y tenía una sola hija, Elena. Y esa hija la llevaba al médico, le hacía las compras, la necesitaba para todo. Y hacía 3 años que esta joven hija suya, joven madura, le decía que quería servir a Jesús y quería ser misionera transcultural. Estaba dispuesta a ir a cualquier país. Y la madre le decía a su hija, no, tú no puedes ir, porque me tienes que cuidar a mí. Eres mi hija única, yo soy muy mayor, voy con el bastón, tienes que ir a llevarme al médico, tienes que llevarme la compra, te necesito para todo y no te dejaré ir nunca, no, por favor, no. Y le quitaba la idea de la cabeza. Mes tras mes, año tras año, 3 años, la hija repitiendo que quería servir a Dios, que quería ser misionera, y la madre cristiana frenándola. Hasta ese día en que esa mujer entendió, como María hizo en la historia bíblica, que Jesús merece todo de nosotros. Y puso en la ofrenda simbólicamente a su hija. Ofrendo a mi hija Elena. Y si mi hija Elena quiere ir a una obra misionera en un lugar transcultural, lejano, y donde probablemente me costará volver a verla, Dios proveerá para sustituir el hueco que ella me deje. Esa mujer dio un cambio ese día. Jesús está en la historia callado hasta aquí y solo interviene en el versículo 6. El versículo 6 hace una rápida defensa de esta mujer, de María, y presenta 4 argumentos muy rápidos como abogado suyo. Y dice 4 cosas para defenderla, muy sencillas y muy obvias. La primera dice, a mí no siempre me tendréis. De hecho, esta es la historia de la Semana Santa. Estamos en miércoles. Quedan 2 días para que Jesús muera y pocas semanas para que Jesús desaparezca de sus ojos. A mí no siempre me tendréis. A los pobres siempre los tendréis. Jesús es profeta aquí. Porque 2000 años después, los pobres siguen estando entre nosotros. Y de hecho seguirán estando entre nosotros siempre, mientras nuestra sociedad sea una sociedad sin valores cristianos, guiada por el egoísmo, por el materialismo y por todos los ismos que podéis imaginar. Siempre existirán ricos y siempre existirán pobres que atender, que ayudar y donde la Iglesia poder participar. Por lo tanto, la profecía de Jesús se cumple. A mí siempre no me tendréis, a los pobres, por supuesto, si queréis servirlos, siempre los tendréis. Segundo argumento, esta mujer ha hecho lo que podía. Y yo pongo interrogantes aquí. ¿Lo que podía? Podría haberle puesto un par de gotas a Jesús y olería bien.
Podría haberle puesto 4 gotas y olería más que bien. Pero no le pone ni una gota ni 4, sino que dice el texto que derrama todo el bote entero de perfume. Por lo tanto, yo, en mi opinión, creo que ha hecho mucho más de lo que podía, o ha hecho todo lo que podía. Tercer argumento, ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Está reconociendo en María una perspectiva espiritual que no tienen ninguno de los 12 discípulos, que no habían entendido nada de Jesús, por más que repetía y repetía y repetía que iba a morir y que iba a resucitar. Parece ser que la única persona que le entiende es María, y dice el texto que ha preparado como una mujer que sabe que realmente la historia va a acontecer y que realmente con esa inteligencia espiritual, con ese discernimiento espiritual, reconoce que Jesús va a ir a la cruz. De hecho, solo tenéis que pasar una página para ver que así es, y que va a ir a la cruz y que va a morir de verdad, de forma completamente cierta, por la humanidad, por todos nosotros. Y el último argumento es muy interesante y muy geográfico, y nos interesa también en Cambrils, porque dice que allí donde se predique este evangelio, donde se predique el mensaje de Jesús, siempre se hablará y se contará lo que esta mujer ha hecho en su memoria. Y también sucede hoy en Cambrils esto. Y se cuenta esta historia en todo el mundo. Es decir, Jesús puso en gran valor lo que esta mujer había hecho y reconoce y señala que el mundo entero tendrá memoria de ella por lo acertado de su decisión, por lo inteligente, espiritualmente inteligente de su acción. Termino con un atrevimiento que espero que me podáis perdonar. Voy a comparar a esta mujer, a María, ya tiene nombre, a María con la primera persona de la Trinidad. Y veréis que la comparación es un poco atrevida, pero obvia. Dice el texto bíblico que hemos leído que la mujer no escatimó, no se ahorró nada para agradecer con toda la pasión y adorar a Jesús. Dice Filipenses, en uno de los libros del Nuevo Testamento, que el Padre no escatimó nada para nuestra salvación, incluido su propio Hijo. Nos cuenta la historia que acabamos de leer que en el caso de esta mujer hubo quebrantamiento, rompió el vaso de alabastro en el corazón del Padre. Evidentemente hay quebrantamiento porque entrega a su Hijo. Y nos dice la historia que acabamos de leer que hay derramamiento de líquido. En este caso perfume, que por costoso que sea, se puede volver a comprar. En la historia de Jesús también hay derramamiento de líquido, pero es un líquido único en la historia que no se puede encontrar ni repetir, y que es su sangre. Y que nos dice el apóstol Juan, en otra de las cartas, o uno de los textos del Nuevo Testamento, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, es un líquido especial. Esa comparación, si me permitís, un tanto atrevida, me hace pensar en que este texto nos recuerda cuán importante es Jesús, o cuán importante debe de ser Jesús, porque para los discípulos no lo era, pero para María sí, como para entregarle todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que sea importante, todo lo que sea prioritario para nuestra vida. Debe haber sacrificio, debe haber capacidad de entrega, debe haber capacidad de humildad, de adoración en la vida del cristiano, y creo y entiendo, este texto es claro, debe haber pasión por la figura de Jesús. Yo no sé cómo vienes o cómo es tu vida cristiana desde que aceptaste a Jesús. Entiendo que la mayoría de los que estáis aquí ya habréis tomado ese paso. Si no lo has tomado, estás tardando, porque es la decisión más importante de tu vida. Es la decisión que cambiará, que puede cambiar tu vida. Es personal, es intransferible, no sirve que lo hayan hecho tus padres, no sirve que lo hayan hecho tus amigos, no sirve de nada que lo haya hecho alguien que tú quieres, ni siquiera tu cónyuge, solo la puedes tomar tú. Y en esta mañana quiero animarte a que si no lo has hecho, tomes esta decisión hoy y no mañana. Porque yo no te puedo asegurar, recuerda lo de los 6 segundos, yo no te puedo asegurar dónde estarás mañana, ni siquiera si tu casa estará en pie mañana. No te lo puedo asegurar.
Ni siquiera estoy seguro si llegaré hoy de regreso a mi casa. No sé si estaré vivo dentro de unas horas y no me importa porque yo ya sé dónde voy a ir. Y muchos de vosotros también. Tenemos nuestra esperanza firme en Jesús, tenemos nuestra confianza entregada en Jesús, sabemos que borró nuestros pecados del pasado, que da esperanza perfecta y fe perfecta en el presente y llena de gozo nuestro futuro. Quiero animarte a que, si has entregado tu vida a Jesús, vivas tu vida como María, con este ejemplo de actitud de entrega, de sacrificio. Que no vivas con desidia o con rutina tu vida cristiana, que no entiendas que ser cristiano es cumplir un horario dominical de 10 a 1, sino que entiendas perfectamente que aceptar y seguir a Jesús también es servirle, también es adorarle en todas las oportunidades de tu vida. Jesús, cuando estaba en la cruz, no jugaba, no se tomó en broma tu salvación. No fue un engaño ni una broma, fue una realidad absoluta. Su muerte es completamente real. También, evidentemente, lo fue su resurrección, si no, no estaríamos aquí. Y al igual que fue real su muerte y su resurrección, al igual que Él no se la tomó a broma, yo quiero animarte a que tú no te tomes nunca a broma el seguimiento de Jesús. Que Dios te bendiga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?